Doctora Calvache, muy buenos días. Hola, buenos días. Comprenderá usted la importancia de la llamada para conocer su opinión sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en el departamento del Meta, específicamente por los lados de Lejanías, de Meseta, San Juan de Arama, donde desde el 24 y hasta hoy, 27, 3 días, se han registrado más de 230 réplicas o movimientos telúricos en esta región del país. ¿Nos podría explicar técnicamente qué está pasando en esta parte del territorio colombiano, doctora Calvache? Sí, señor. Nosotros estamos viviendo en un país donde la corteza, o sea, la parte más superficial de la Tierra, es muy joven. Y la cordillera de los Andes tiene procesos que desde el punto de vista geológico son muy recientes, y los sismos son una manifestación de que ese territorio donde estamos viviendo pues tiene procesos naturales, y a veces se mueve. Especialmente el borde oriental de la cordillera oriental es una manifestación de esos movimientos. En líneas generales podemos decir que donde están las cordilleras en Colombia, si nos imaginamos un gran bloque de las cordilleras, se mueve ligeramente con relación a otro gran bloque que serían los llanos orientales y la Amazonía. Y donde ellos se chocan, las cordilleras se tratan de montar sobre la Orinoquía y la Amazonía, y hay un movimiento entre los dos, digamos, lateral. Y estos sismos, o sea, donde están estas poblaciones, es ese límite entre las cordilleras y la parte más plana. A veces han ocurrido sismos, o sea, hace 50 años, hace 100 años, han ocurrido sismos un poquito más hacia el norte, un poquito más hacia el sur, pero digamos que esa es la manifestación de que hay procesos que hacen crecer las cordilleras y que, digamos, son procesos normales, pero pues por supuesto a las personas pues no solamente nos asustan y nos ponen muy nerviosos y estresados, sobre todo cuando hay un sismo grande y digamos que se llevan 3 días, 4 días, que sigue temblando. Doctora Calvache, ¿cómo explicamos que un movimiento telúrico, un sismo de 6.3, 6.2, 6.4 en la escala de Richter no haya ocasionado una tragedia como ha acontecido en otros lugares del país con magnitudes de menor escala? Bueno, por ejemplo, el sismo de Armenia fue de magnitud 6.2, también fue muy superficial, pero había una ciudad grande muy cerquita de donde ocurrió el sismo. Debemos entender que los efectos de un sismo no solamente dependen del sismo, también depende de cómo son las estructuras, o sea, cómo son las edificaciones, cómo son las casas, cómo son otro tipo de infraestructura, por ejemplo, un oleoducto, un gasoducto. Entonces, ¿cómo responde esa edificación? Por ejemplo, un edificio, una casa, depende, por supuesto, del sismo, de qué tan cerca estoy del sismo, pero también depende de los suelos y también depende de cómo esté construida esas edificaciones. Entonces, pues hay, en líneas generales, uno sí se asombra que no hayan más daños, por ejemplo, en las zonas más pobladas, tanto de Lejanías como de Meseta, como de San Juan de Arama, como de La Uribe. Tengo entendido, por la información que nos ha llegado, que pues hay algunos reportes de grietas o cosas así, pero no hay algo pues que haya colapsado. Uno podría pensarse que sí, los efectos de este sismo es porque la densidad de población es mucho menor. También podría ser que las condiciones, tanto de los suelos como de las construcciones, pues no ha dado para que eso se genere. Indiscutiblemente el sismo, sobre todo el sismo principal y el sismo de las 2:20 fueron grandes, fueron superficiales, y lo único que se me ocurre, ¿no es cierto?, decir en este momento, comparado, por ejemplo, con Armenia, es que la densidad de población en la zona de Armenia pues era muy alta.
En Armenia también, si bien hubo sitios que se colapsaron, casas y edificios, hubo otros sitios donde no colapsaron ni casas ni edificios. Entonces, tanto el terreno se comportó de forma diferente como las edificaciones se comportaron de forma diferente. Mucho tiempo doctora Marta Calvache, que se habla de la famosa falla de Guaycáramo en el departamento del Meta, que incluso compromete una zona de la Cordillera Oriental hasta Yopal y también podría comprometer a Bogotá. Esta sucesión de movimientos telúricos que son ahora leves, ¿podría generar otro movimiento más adelante más fuerte? Bueno, nosotros vemos esto como unos eventos que fueron los del 24 de diciembre y unas réplicas que son, digamos, como los hijos, ¿no es cierto?, de ese evento principal. En líneas generales va disminuyendo, pero deberíamos entenderlo como procesos que se dan en el tiempo, y hablando de tiempo son de muchísimos años, cientos de años, muchos y hasta millones de años. O sea, las cordilleras y los procesos geológicos en tiempos humanos, digamos, a veces es difícil de entender. Todo el sistema de fallas de Guaycáramo hacia el norte se le llama así, pero hacia el sur tiene otros nombres. Y digamos, a esos sistemas es a los que nos referimos cuando decimos que hay un bloque que comprende las cordilleras y que, digamos, en la medida que avanza hacia el norte, por esta zona, digamos, del Meta, y después sigue por el borde de la cordillera oriental. Uno también debe entender que un sistema de fallas y esa zona que se afecta con los sismos no es una línea, y a veces pretendemos que sea solamente una línea y que uno sabe que va, si pasa por cerca de una ciudad que está en la quinta con cuarta, por decir algo, ¿no es cierto?, o que está en el kilómetro 6 de tal vía. Pueden existir evidencias, pueden existir rasgos, pero cuando yo estoy colisionando, digamos así, la cordillera andina con la Amazonía y la Orinoquía, pues hay mucho resquebrajamiento de rocas. Eso ha venido ocurriendo por millones de años, las rocas están fracturadas, y digamos que ahora, viendo las réplicas del sismo principal, uno ve una nube, y es una nube de punticos. Esa nube de punticos nos da la idea de que los procesos que se originan pues son complejos. Con esto lo que le quiero decir con su pregunta es: las cordilleras en Colombia y el borde de las cordilleras hacia los llanos y hacia la Amazonía es complejo. Y no porque haya ocurrido este sismo, nosotros debemos decir que ya va a ocurrir el otro sismo, o lo contrario, que porque ya ocurrió este sismo, ahora sí no va a ocurrir un sismo un poco más hacia el norte. La dinámica de la corteza continúa. En Colombia pueden ocurrir sismos. La zona, el borde oriental de la cordillera oriental es una zona de amenaza sísmica, digamos, importante, y esa información debemos tenerla en cuenta cuando se diseñen y se construyan tanto edificaciones como estructuras, como carreteras, como túneles, como gasoducto, como toda la infraestructura que un país en desarrollo necesita. Ya estamos viviendo aquí. Ya Villavicencio está donde está, Bogotá está donde está, Neiva está donde está, pero eso no quiere decir que cuando ocurra un sismo sea sinónimo de un gran desastre. El país debe conocer más y esa información plantearla y ponerla en el desarrollo, en las medidas del desarrollo del país. Entonces, hacia allá debemos ir construyendo, digamos, nuestro conocimiento, hacia allá debemos ir construyendo esa base para tomar decisiones que tengan en cuenta la información del territorio. Calvache, en los últimos 2 días o 3 días se han presentado diferentes sismos, eventos sísmicos, como lo llama el mismo Sistema Geológico Colombiano, en diferentes partes del país, en Dabeiba, Antioquia, en Aguadas Caldas, y la mayoría en mesetas y en esta parte del departamento del Meta. ¿Existe alguna conexión entre estos sismos o es
normal que se presenten independientes en diferentes regiones? O sea, existe una conexión en el sentido en que tenemos una estructura, de que tenemos unas montañas jóvenes, en que los procesos de crecimiento de esas montañas que son muy jóvenes son los sismos, son las erupciones volcánicas, y así se va formando nuestras cordilleras. Por eso tenemos páramos, por eso tenemos volcanes, por eso tenemos suelos fértiles. Ese es el proceso de formación. Entonces, en ese sentido sí se relacionan. Lo que no es correcto pensar es que porque tembló en lejanías Meta, tembló en Dabeiba, Antioquia. Las dos son procesos que se han venido dando, y si yo entrara a la página web del Servicio Geológico Colombiano hace 2 semanas o hace 3 semanas, cuando no había temblado en lejanías Meta, pues voy a ver lo mismo. Hay sismos, unos están al occidente de Antioquia, hay otros que están cerca de Bucaramanga, a veces hay unos también por la cordillera oriental, en la parte central de Colombia, digamos en el eje cafetero hay unos que son más profundos, que son como a 90 kilómetros de profundidad, hay otros más superficiales, a veces hay unos hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. En general, eso es lo que siempre está ocurriendo. Doctora Marta Lucía, muchísimas gracias por esa comunicación con nuestros 700.000 corresponsales aquí en el departamento del Meta, interesados en conocer su opinión técnica sobre esta situación de lo que se está registrando, de lo que está aconteciendo en esta parte del país en cuanto a movimientos telúricos, a sismos, a temblores. Muy amable y una buena mañana. Con mucho gusto. Muchas gracias. Marta Lucía Calvache, la directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, y de una vez voy a saludar a Néstor